conocer como Pablo lo hizo conocer, a través de todos los recursos que él nos comunicaba. Muy inteligente, muy sabio, este hombre, hermano, y creo pues que hay cosas que hay que aprender de él. Cuando dice, hermano, la palabra lenguaje corriente, vamos a ver, lenguaje corriente. Lenguaje corriente, a ver. Un lenguaje corriente, hermano. Lenguaje corriente. Que él conocía. Paganos. En ese tiempo, hermano, yo le recuerdo que Pablo tenía una gran afinación, un gran acercamiento hacia la iglesia pagana de Roma, hacia los sacrificios politeístas que tenía Roma. Pablo también tenía esa entrega, antes de ser creyente del Señor, tenía esa afinación hacia la cultura y costumbres de Roma. Y Pablo, oyendo y hablando también en su dialecto antes de ser creyente, cuando ya fue un hombre de Dios y de emprendimiento, comenzó también, para ganarse a esa gente, a hablar como esa gente. Y en medio de todo, de pronto alguna reunión, aprovechando, pues no, el paganismo en que ellos andaban, bueno, él expresaba: yo vengo a hablarles de aquel que hizo los cielos y la tierra, yo vengo a hablarles de aquel que dio su vida en una cruz, yo vengo a hablarles de quien habló Moisés, de quien habló Isaías, de quien predicó Ezequiel, Daniel, de ese Dios que se humanizó y se hizo carne, verbo, de ese Dios vengo a hablar. Ahí está, si no me equivoco, en Hechos capítulo 26, 27, cuando le habla al rey Agripa. También le habló con ciertos términos, mi hermano, dándole siempre la gloria a Dios, ¿no? Sí, Hechos 26. Él habla elocuentemente, la gente que hace con la boca abierta. Porque para él no era nada, para él no era pecado, ni era duro hablar de Cristo. Él se amanecía hablando, ese hombre tenía harta palabra. Por eso es que yo digo, hermano, es un ejemplo fiel a seguir. No estamos hablando de Cristo, de un hombre que se entregó y se enamoró de Cristo. Así nosotros, mi hermano, tenemos que ser y poner todos nuestros recursos, todo, y hasta nuestra vida, nuestro tiempo, para que el nombre del Señor sea glorificado. Quiero leer Hechos 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo: se te permite hablar de ti mismo. Pablo, entonces, teniendo la mano, comenzó a hacer su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, en mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren explicarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento espera que haga casar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite entre los muertos. Miren,
Se mete hasta con esa palabra. ¿Por qué se me acusa? Porque estoy hablando de que hay una resurrección de los muertos. En ese tiempo había saduceos. Los saduceos era una religión que no creía en la resurrección, sino en la reencarnación. Entonces el hombre se abre todito, como que estuviera conversando con cualquier persona. Si era un rey, era un hombre de carne y hueso, del mismo porte, más alto, que se yo, bueno. Entonces él hablaba, se soltaba a hablar con libertad, hermano, y usaba todos los recursos que él había obtenido antes de ser creyente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hermano, ¿alguna pregunta? Bueno, dice las traducciones más modernas, las traducciones de la Biblia, ¿no? Van teniendo en cuenta el resultado del estudio de palabras que no se conocían anteriormente. Eso está 198, dice la Biblia de los españoles. Pablo usa analogías de un lenguaje que utilizaban los filósofos. Miren, él habla un tipo o un estilo que hablaban los filósofos. Estoicos. O esto, cuando se habla místico, no es de lo que no comen. La gente que no come que es místico. Místico es el misterio, es algo oculto. En ese tiempo, mi hermano, en el tiempo que Pablo estaba caminando, haciendo la obra misionera, evangelística, apostólica, liberación, sanidad, oiga, también se estaba levantando una ola de predicadores, gente que proclamaba en las calles, en los mercados, en las plazas, en las comunas, una palabra pero chueca y torcida. Ya estaba esta famosa filosofía estoica. Estos son los que ahora conocemos, vean. La gnosis. Vea, la palabra filosofía es una palabra compuesta. Amor por el estudio, o amor al estudio, amor por los libros. La gente, un filósofo era entendido como una persona que le encantaba leer. Y ese hombre o esa mujer que leía, vea, hablaba, era un filósofo, era alguien que pensaba, no así, rayado, inspirado, la naturaleza. Pero muchos filósofos hacían a un lado al Dios del conocimiento, que es el Dios nuestro Padre Celestial, ¿no? Ellos se enfocaban en un animal, en algo creado por Dios, pero no prácticamente eran devotos o fieles al Dios creador. Los filósofos tenían amor por el estudio, pero no tenían amor para Dios. Por eso es que el apóstol Pablo también, ahí es cuando la queja, creo que está en el capítulo 17, ¿no? En el capítulo 17 creo que habla el apóstol Pablo. Libro de versículo 16. Hechos, capítulo 17, verso 16. En adelante, ahí te vas a dar cuenta. Entonces, mire, Pablo hablaba ciertos términos. Porque como yo decía antes, hermano, él tenía que, vea, lanzar el mensaje, atraer a gente que estaba
en una eminencia de conocimiento que no se movía para nada. Entonces Pablo tenía que enfocarse según el estudio de ella también, y ahí meterlo la palabra. Es donde le habla a Dios no conocido. Ahí es que le hablo. Yo la sabiduría. Ese monumento que han hecho al Dios conocido y yo lo conozco, ya les voy a hablar. Ahí está. Ahí. Ahí está. Entonces, Vamos del 16 hasta el 24. Hasta el 25. A ver, veamos. Hechos 17, verso 16 al 25. A ver, ustedes leen 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de... Hechos 17, 16. Hechos 17. Hechos 16. Hechos 17. Versículo 16. 16 y 17. Pablo en Atenas. Oye, está leyendo otro. Hechos 17. Hechos 17, verso 16 al 25. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza, cada día con los que se Ocurrían allí. Ocurría. De algunos filósofos de los espíritus de los disputaban con él, y unos decían que quería decir? este palabra, y otros parece que es predicador del nuevo Dios, porque la predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. y tomándole se trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir eso. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pies en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en toda observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestra santuario, ayer también hay un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en el templo hecho por
obrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Ya te lo entendí, hermano? 29. Ya, ¿no te lo 29. Siendo por el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piel de escultura de arte e imaginación de otros. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, mirad, oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron justamente con él, entre los cuales estaban una mujer llamada Amén. Así no vale más gracias. Entonces, Pablo, ¿sabe dónde entró? Al de las papas quemas, al mismo templo. O sea, aquí en la Biblia tengo Atenas. Era el centro cultural de Grecia. En su pináculo, o sea, en el lugar más alto, fue la sede de los filósofos más renombrados de la historia, antes de Cristo: Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Quién puede considerarse como el filósofo más influyente de todos? Otros filósofos importantes que enseñaron allí fueron Epicuro, que fue el fundador de esta secta de epicureísmo, y Zenón, que fundó el estoicismo. Estas eran las filosofías que en ese tiempo andaban fluyendo. Cuando hablamos de epicureos, esta cultura o esta religión o esta secta solamente hablaba de lo que era el materialismo. Trataban lo que es la materia, lo que se ve, no lo que no se ve. También hablaban de que el fin del hombre consistía en evitar el dolor. O sea, la doctrina de ellos era que el hombre no tenía que sufrir un dolor o tener un sufrimiento o una agonía. Todo esto era una cultura griega, hermano, que se había empoderado, escuchen, se había empoderado por el conocimiento, se creían los más orgullosos, los más ejemplares, los únicos de ideas y de pensamientos inalcanzables. También ellos creían que Dios no se involucraba en los asuntos humanos, o sea, para ellos, allá Dios con lo suyo, nosotros con lo nuestro. Era una filosofía hueca, era un entendimiento sumamente endemoniado. Entonces, ¿de dónde sacamos ellos? De la misma filosofía. Pero entonces ellos no eran judíos. No, pero aquí está en Grecia. Estos filósofos históricos eran ya en Grecia. Ahí en Atenas, cuando hablan en el capítulo 17, está en Atenas, Pablo. Y Pablo hablaba con ellos porque él sabía también había sido entendido en ese tipo de filosofía. Porque él negaba también al verdadero Dios. Tenía una religión, pero no un Salvador. Hay un video que se llama El Minete, donde está
ahorita en el versículo 22, 23, Pablo aprovecha la oportunidad de ver un altar al Dios no conocido y comienza a hablar. Ese Dios conocido, yo quiero hablar. Y él se le comienza a acercar. Pastor, usted ahí ya con la Biblia, ¿está ahí? No, ahí Pablo no tenía Biblia, o estaba en el mar. Para la la Biblia. Entonces Pablo comienza a hablar, pues no. Ese fue el Dios que hizo los cielos y la tierra, por el cual nosotros caminamos, respiramos, nos movemos. De ese Dios quiero hablar. Algunos se convencieron. Otros se caló. Es un palabrero. Palabrero en ese tiempo era alguien que se paraba a hablar y a hablar sin un poder sobrenatural, más que todo para salvarte, ¿no? Habían adivinos, hechiceros, agoreros, palabreros. Pero el Pablo se dio algo diferente porque Pablo tenía una unción y un poder de conocimiento. Al que ustedes adoran, pues sin conocerle aquí, yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos por mano humana, ni es honrado por mano de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De ese Dios está hablando Pablo. Cuando habla de palabrero, dice literalmente un recolector de semillas. Algunos de los filósofos vieron a Pablo como un filósofo neófito, que no tenía ideas propias, sino que prestaba los conceptos de diferentes filosofías para construir un sistema superficial. Para muchos era una locura, este está loco, este está más loco que nosotros. Todo lo que nosotros hablamos ha recopilado y eso es lo que está hablando. Para muchos creían eso. Porque, hermano, no hay más ciego que el que no quiere ver, ni sordo que el que no quiere oír. ¿Cuántas veces nosotros estamos predicando el Evangelio? Con amor, con dulzura, con comprensión, con cariño. Yo sí creo en Dios. Y por acá está con el pecado. Pastor, aquí me llama la atención el 29, que siendo por linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piel de escultura. Ahí está hablando de la imagen. Claro, ahí está hablando, es que ya en ese tiempo ya daban imagen. Roma era un pueblo politeísta. Y Roma tenía un consorcio, una afinidad con Grecia. En Atenas también estaba Venus, ¿no? Estaba Venus. De allá también salió Afrodita, también, ¿no? Entonces, él estaba dándole a entender eso, que Dios tiene un linaje de personas como hijos. Eso quiere decir, a través del linaje de Jesús. Antes de Jesús había un linaje, y de Abraham, por no decir de Adán y Eva. Y después de Jesús también hay otro linaje, que somos nosotros. O sea, su sangre nos hizo, según el Corintios 3:3, ministros de un nuevo pacto. El Señor a través de su sangre nos hizo a nosotros un linaje de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por su sangre. Entonces eso es lo que quería dar a entender Pablo. No piensen que la divinidad significa Dios. Divino es Dios, divino es santo. Lo santo, lo divino, lo puro de Dios no está en algo material, en oro, en plata. No, ahí está Dios. Ninguna escultura. Ahí no hay ninguna divinidad ni deidad. Y mira, ahí no habló de demonios. Él no habló de demonios. Él hablaba en otros términos. A otros sí le decía, son los demonios. Entonces, el apóstol Pablo se hacía entender, hermano. Se hacía entender porque él usaba, ya le digo, fragmentos, pedazos o partes de un vocabulario, de un lenguaje también pagano, mundano, también militar, también sacrificial, deportivo, militar. Entonces, qué bueno es, hermano, entender que cuando uno tiene un compromiso con Dios, cuando uno tiene un llamado con Dios, cuando uno tiene un servicio que cumplir para con Dios, hermano, uno tiene que usar todos los recursos que Dios le da.
Si a usted Dios le da un vehículo, en ese vehículo usted tiene que glorificar. Si a usted Dios le da una casa, qué sé yo, muy bonita, ahí en esa casa muy bonita también usted tiene que saber glorificarlo a Dios. Si a usted Dios le da un tipo de trabajo que se adecua para estar en muchos lugares, con muchas personas, también. Si a usted Dios le permite subir a lugares de niveles altos académicos, codearse con doctores, con ingenieros, con arquitectos, ahí usted también tiene que usar todo lo que hay un lado para meterlo a Dios ahí. Usted tiene que meter lo eterno en lo terrenal. Eso hacía Pablo. Pablo no perdía el tiempo en la tierra. Pablo no perdía oportunidad. Pablo donde iba, hablaba. Y hablaba bien. Y sin miedo. Entonces, yo sí creo, hermano, que cuando uno ama y está apasionado por Dios, uno usa lo que tiene y hasta de pronto lo que no tiene. Se esmera por hacer algo. Segundo. El Espíritu Santo mismo habla a través de uno. Claro. Una señora me dice, ya cállese, ya. Bueno, a mí no me ha pasado eso. A mí se me hace. A mí cuando yo estoy trabajando en el carro, hago carreras así. Siempre hay personas que dicen, ¿y usted? qué valor, estoy pasando por esto comienza a... Pero de manera suave, ¿no? Claro. Hay que buscar la forma también. Claro, y ahí va una introducción de lo que es a Dios. También ese taxista mensajero. ¿Ah? También ese taxista mensajero. Sí. Es excelente, ¿no? Es una pareja que ya va a denunciar. Ese punto, o sea, mi palabra ahí. Sí, un taxista. Él aconseja. Él aconseja y ya no van a separar y eso es como que así como dice el pastor, ahí usa O sea, el mismo Dios se tira uno de los procesos, ya tiene ese sentido de que hay personas que necesitan de Dios. No tienen el tiempo aquí. Algunos hombres que están apartados. Una vez es la mejor, esa es la Biblia de español, más rápido. Pastor, una pregunta. ¿Cuánto te costó hacer ese video? Ahorita entonces, ¿cómo usted está ahorita la McCarthy? 60. Sí, 60, 62, 64 que. La Biblia sí, para que sí me sigue, no tiene bastante estudio. Estaba más cara, pero la compré 64 dólares. Y uno se defiende. Uno antes, ¿cuánto no gastaba la plata cuando andaba en el mundo? No, que chido, no, ya pa. Claro. No, yo no fui. No me veo. Es una Reina Valera misma, pero más grande. No tiene textura. ¿Qué tal la negra? La estudio. La negra. ¿Una devocional? Sí. Sí, también, es como la que tiene muy bien. Mira, por eso, aquí la palabra aerópago, hermano, la palabra aerópago es una corte llamada así por la colina sobre la cual se congregaban en un tiempo. Pablo no fue sometido a un juicio formal, solo a un interrogatorio que le daba. El aerópago era una reunión de personas que juzgaban asuntos civiles, políticos o religiosos. Era como decía ahorita la Corte Suprema. Así vamos. Dice, oye, ¿se da lo mismo aquí en tu medio? Era un coliseo, el aerópago. Es que tú me estás grabando cuando me vas a decir una cosita, pero Ahora, ahí sí,
Acá está el verbo Música live. está bien. Arriba que está. Arriba que está transmitiendo el verbo live. No se le acaba de salir arriba. Allá está en directo. No, El verbo Arriba en live. directo. Como en TikTok live. si no se tiene arriba, también. Tiene como millones de seguidores. Ah, ¿No? Entonces, una pregunta, entonces, ¿de dónde es que sacan? 1.13 K. Y ve cómo te lo seguí. Pausarlo un ratito. No, es que iba a decir algo. Ahí puede ser nomás, está el palo. Verso 23. 3. La última. Pablo usa analogías del lenguaje que utilizaban los filósofos estoicos o los místicos. Es así porque Tarso, cuando habla de Tarso, está hablando de Pablo. Sí, vámonos a Hechos 23. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgadura, poniendo a Pablo lo llevasen a salvo al Félix, el gobernador, y escribió una carta en estos términos. ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo, mi hermano, por hablar bien, a él lo trataba mal. Mire que aquí lo mandan así como a Jesús, a un rey, y ahí lo mandaron a Poncio Pilato, que era como decir un tipo gobernador. El rey Herodes a Pilato. Pilato lo expuso ante el tribunal, grupo de judíos. Y de ahí, pues, usted sabe, lo latillaron, lo crucificaron, lo pusieron públicamente. Entonces, así mismo le estaban haciendo a Pablo. Pablo usó todos los medios de cultura, de costumbres y de palabras. Pablo dio a conocer el nombre del Señor. Para muchos y para mí. O sea, yo pienso y lo digo. Para mi criterio, muchos de ellos aceptaron la palabra de Pablo, aceptaron que Cristo era la única esperanza para ir al cielo. Pero muchos se reprimieron por su estilo de vida, por su estatus social y político o religioso, y ellos, pues bueno, a la final se condenaron por aquello. Otros se salvaron. Pero hermano, hoy por hoy, en muchos lugares donde Pablo predicó, dejó la semilla, ahí se han levantado iglesias, ahí se han levantado templos, ahí todavía camina la iglesia de Cristo, ahí todavía se ve en estos tiempos cristianos, porque la palabra de Dios en ese tiempo fue como una semilla que nadie la podía detener. Se regaba por aquí, se regaba por acá, iba por aquí y Dios le daba el crecimiento. Siempre Dios tiene algo que decir en muchos lugares. Dios tiene a alguien en muchos lugares que pueden oír y que pueden creer y que pueden ser salvos. Dios no se hace problema. Si la salvación entra por una persona o una familia, esa familia o esa generación seguirá esa trayectoria de también salvarse. Esa es la promesa que tenemos nosotros. Creen en Jesucristo y la salvación en tu casa. Dios, hermano, está haciendo lo posible en el mundo entero para llevarnos a nosotros y exponer la palabra de Dios a nuestra manera y con nuestros recursos. Amén, hermano. Amén. Bueno, no vamos a quedar ahí, ya son las 7. ¿Alguna preguntita? A veces con una sola palabra. A veces con una sola palabra te hace martillo en la cabeza. Pastor, déjame hacer el grupo. Vale. Ya, manda. ¿Qué pasa, Marco? Tengo que concluir. Da, adiós.
todavía le va a mandar, todavía no le va a mandar, no faltó tampoco. No viene el otro grupo de los muchachos, ¿no? De los hermanos. Yo pensaba, pues. Yo te saco una católica ahora de esa imagen. Toda la vida la protege. Otro día. Que en el 115 cometió un gran error. Esa cultura. Si es el 115. La he cometido. Sí. ¿Por qué no van a los muchachos? La primera vez que transmito en